Damaris no lloró más por la perra, pero su ausencia le dolía en el pecho como si fuera una piedra. La echaba de menos a todas horas, cuando llegaba del pueblo y no estaba al final de las escaleras para batirle la cola, cuando arreglaba el pescado y no aparecía para mirarla con insistencia, cuando guardaba las sobras sin separar las mejores para ella, o cuando se tomaba su café por las mañanas y no tenía quien acariciarle la cabeza. Creyó verla muchas veces en un bulto de cocos que Rogelio recostó contra la cabaña, en las sogas de amarrar lanchas que dejaba arrumadas en el kiosco, en un nuevo atado de leña que puso al lado del fogón, en los otros perros, las plantas del jardín, las sombras de los árboles por la tarde y en la cama que seguía en el kiosco tal como la perra la había dejado, pues Damaris no había tenido la presencia de ánimo para botarla. Don Jaime le dijo que lo sentía mucho, como si se le hubiera muerto un pariente, y Damaris agradeció que se tomara en serio sus sentimientos. Frente a doña Lodía, mientras le contaba lo que había pasado, le dieron culpas por haber permitido que la perra se fuera, no haberla seguido buscando y haber perdido las esperanzas. Doña Lodía la escuchó en silencio y luego suspiró, como resignada con la vida. De la camada de 11 cachorros ya solo quedaba el perro de ella, y ahora Damaris, cuando iba para el otro pueblo, evitaba pasar por el estadero porque le dolía verlo. Como lo último que necesitaba en ese momento era escuchar los comentarios negativos de Luzmila, no le dijo nada a nadie de su familia, ni siquiera a la tía Gilma, pero Luzmila se enteró de todas maneras. Rogelio una tarde, cuando volvía de pescar, se encontró por casualidad en la cooperativa de pescadores con el marido de ella, y por hablar de alguna cosa le contó toda la historia de la perra, su desaparición y lo mucho que la habían buscado. Esa noche Luzmila llamó a Damaris al celular. Por eso es que te dije que a mí no me gustan esos animales, le dijo. Damaris no entendió si era porque podían perderse en el monte o porque se morían, pero en vez de pedirle una explicación le preguntó si esa semana había hablado con su papá. La muerte del señor Gene fue muy misteriosa. Nadie nunca supo qué le pasó ni cómo había terminado en el mar. En esa época él ya estaba casi del todo paralizado por la enfermedad y solo podía mover los dedos. La mayoría de la gente pensaba que se había suicidado tirándose en la silla de ruedas por el acantilado, pero Damaris y Rogelio sabían que era imposible. El motor de la silla no tenía la fuerza para eso, y de haberlo intentado el señor Gene había terminado enredado en los icacos que crecían en el borde, como una vez que no consiguió frenar a tiempo y Rogelio tuvo que sacarlo con sus brazos. Había un grupo que creía que la señora Rosa lo había empujado, unos decían que por piedad y otros que para deshacerse de él. A Rogelio le parecía posible que la señora Rosa lo hubiera empujado, porque en ese momento ella ya estaba mal de la cabeza. Eso último era cierto, pero Damaris estaba segura de que por más turulata que ella estuviera, no había sido ella. Si no les había hecho daño a los ratones de monte que hacían nidos en su alacena, a los altamontes que les comían la ropa, ni a las polillas enormes que más parecían murciélagos y le asustaban por la noche, mucho menos habría matado a su marido. En todo caso, cuando el señor Gene se perdió con la silla de ruedas y no encontraban ninguna seña en el acantilado, Rogelio fue la primera persona en decir que no debía estar en tierra. Los hombres del pueblo que estaban ayudando a buscarlo no entendieron. Si estuviera acá arriba, explicó él mirando hacia el cielo, ya esto estaría lleno de gallinazos. Eso era tan cierto que los hombres se miraron como diciendo, pero ¿cómo no lo pensamos nosotros? Y Damaris se sintió orgullosa de su marido. Damaris vio el cadáver del señor Gene cuando recién lo sacaron del mar y lo trajeron a la playa. Estaba más blanco de lo que había sido en vida, y eso que él había sido blanquísimo, el más blanco, blanco, blanco que Damaris hubiera conocido. Tenía la piel descascarada en partes como una naranja, y los dedos de las manos y los pies comidos por los animales, las cuencas de los ojos vacías, la barriga inflada y la boca cubierta de moho. Damaris lo miró por dentro, le faltaba la lengua y un agua negra le subía hasta la garganta, olía a podrido, y a ella le pareció que en cualquier momento subirían peces desde su barriga o le brotaría una enredadera.
Había estado perdido 21 días y era después de Nicolásito el segundo cuerpo que más tiempo se había demorado en devolver el mar. La perra apareció cuando ya nadie le había hablado a Damaris sobre ella. Ese día Damaris se despertó temprano con el alboroto de las lanchas de los pescadores que salían hacia el mar abierto por la caleta, donde las guardaban de noche. El día estaba encapotado, pero no llovía, y ella estaba preocupada porque solo tenían un pescado para comer. Apenas abrió la puerta de la cabaña para ir al kiosco, y la vio en el jardín junto a la palma de cocos. Lo primero que pensó fue que otra vez la estaban engañando sus ojos, pero ahora sí, era ella de verdad, flaquísima y toda embarrada. Damaris bajó la cabaña, la perra empezó a batirle la cola y ella volvió a llorar. Llegó a su lado y se agachó para abrazarla. Apestaba. La revisó. Tenía garrapatas, un corte en la oreja, una llaga profunda en la pata trasera y se le marcaban las costillas. Damaris la miraba sin parar. No podía creer que hubiera regresado y menos que estuviera en tan buenas condiciones después de todo ese tiempo en el monte. Habían pasado 33 días. 12 más de los que estuvo perdido el señor Gene, y solo uno menos que Nicolásito, pero como a ella no la había devuelto el mar sino la selva, estaba viva, viva, y Damaris no se cansaba de repetirlo en su cabeza. Está viva, dijo en voz alta cuando Rogelio salió de la cabaña. Él quedó tan asombrado de verla que no pudo decir nada. Es la Shirley, dijo Damaris. Ya estoy viendo, dijo él. Se acercó, la miró de la cabeza a la cola y hasta le dio una palmada de saludo en el lomo. Luego agarró con su escopeta y se fue de cacería al monte. Damaris la limpió y la desinfectó poco a poco las heridas con alcohol y preparó un caldo de pescado que le sirvió con una cabeza, lo que la dejó a ella sin comida. Después bajó al pueblo y le pidió a don Jaime con vergüenza, pues ese mes no habían podido abonar a la deuda de lo que él les fiaba, que le prestara plata para comprar Gusantrex, un ungüento que evitaría que le dieran gusanos. Don Jaime le dio la plata sin chistear y además le fió una libra de arroz y 2 presas de pollo. Como el Gusantrex no se conseguía en ninguno de los dos pueblos, Damaris lo mandó a traer con la hija mayor de Luzmila, que viajaría a Buenaventura ese mismo día, sin que le importara lo que su prima pensara o dijera. El Gusantrex llegó en la última lancha y los días que siguieron Damaris le dedicó a cubrirle las heridas a la perra con ese ungüento, alimentarla con caldos y consentirla. A la perra se le sanaron las heridas y engordó, pero Damaris la siguió tratando como si estuviera débil y ya no tuvo cuidado en llamarla Shirley ni en mimarla delante de nadie, ni siquiera de Luzmila cuando vino para celebrar el Día de la Madre. Luzmila llegó con toda su familia, el marido, las hijas, el yerno, las nietas y hasta la tía Gilma, a quien subieron cargada en los brazos por las escaleras y recostaron en una de las sillas largas del balcón de la casa grande. Prepararon sancocho de gallina en el fogón de leña del kiosco, llenaron la piscina y se bañaron. Nadie dijo ¿qué tal? Nosotros tan atrevidos, pero a Damaris le parecía que todos debían estarlo pensando, y aunque se reía de los chistes y jugaba con las niñas, no la estaba pasando bien. Se sentía mortificada por lo que pensaría la gente si pudiera verlos en ese momento ocupando la casa de los reyes. La tía Gilma se abanicaba en la silla larga del balcón como una reina, y Rogelio estaba echado en otra junto a la piscina. Luzmila y su marido, sentados en el borde, bebían de una botella de aguardiente, las niñas hacían piruetas en el agua, y Damaris, quien recién había salido, desfilaba dejando una estela de agua por el andén de piedritas con su culo gigantesco y la licra corta y la blusa de tiritas desteñida que usaba de vestido de baño o para trabajar. Damaris se dijo que nunca nadie podría confundirlos con los dueños. Eran una partida de negros pobres y mal vestidos, usando las cosas de los ricos, unos igualados, eso pensaría la gente. Y Damaris se quería morir porque para ella ser igualada era algo tan terrible o indebido como el incesto o un crimen incluso. Se sentó en el piso con las piernas estiradas y se recostó contra el muro del kiosco. La perra se echó a su lado, puso la cabeza en su muslo y ella se dedicó a acariciarla. Luzmila la miró, negando con la cabeza, y luego fue a ofrecerle un trago a Rogelio.
¿Ya te sacaron de tu cama para meter a la perra? Le preguntó, porque en el almuerzo le sirvió la mejor presa a ella. Luzmila exageraba. Damaris sí le había servido una porción de sancocho a la perra, pero solo le había dado el cuero y un pedacito de su presa. Todavía no, respondió Rogelio, pero no sé para qué le gasta tanto tiempo a ese animal que ya probó el monte y se echó a perder. Yo le digo que se va a seguir escapando. Y Rogelio tenía razón. La perra se volvió a escapar un día en el que fueron a la casa de la señora Rosa. Damaris la dejó en el patio trasero como siempre y subió a la casa. Abrió las ventanas y las puertas para airearla. Quitó las telarañas de las esquinas y el polvo de los muebles. Lavó la cocina y el baño, barrió y enceró los pisos y fumigó todos los espacios. Las manos le quedaron acartonadas y oliendo a químicos. Cuando terminó y bajó de la casa, a eso de las 4 de la tarde, la perra no estaba. Había una capa de nubes gruesa y tan baja que parecía aplastar la tierra. El aire se sentía pesado y Damaris se figuró que la perra, acalorada y temerosa de que lloviera, había vuelto a la casa. Llegó directamente a buscarla, quería ofrecerle un poco de agua. Los perros no tenían el agua fuera y estaban debajo de la cabaña. Ella no, a ella no la encontró en ninguna parte. La buscó debajo de la casa grande, en las escaleras, en el jardín, en el kiosco. Damaris sudaba y se sentía ahogada por el bochorno. Hubiera querido echarse agua en el lavadero para refrescarse, pero era más importante encontrar a la perra. La llamó a los gritos desde todos los lugares de la propiedad y se adentró un poco en el monte para seguirla llamando y buscando. Lo estuvo haciendo hasta que se puso demasiado oscuro para andar descalza y sin linterna. Y nada. Cuando volvió a la casa, se bañó en el lavadero. Estaba más enojada que preocupada. Le daba rabia que la perra se hubiera ido, que esta vez lo hubiera hecho sola, sin la influencia de los otros perros, que la obligara a gritar y a buscarla de esa manera, le hiciera pasar angustias y sobre todo que Rogelio tuviera razón y la perra se hubiera echado a perder. Por eso no le contó nada cuando él llegó de pescar con un atado de pescados, y para evitar que se diera cuenta, la siguió buscando por la noche. Tenía tanta rabia que no le puso atención a la telenovela de la noche. Ya estaban en el noticiero cuando decidió salir a echar el último vistazo, con la disculpa de que tenía que revisar que el pescado que él había traído hubiera quedado bien guardado. Las nubes se habían ido para otro lado y la noche estaba despejada y fresca. A lo lejos, sobre el mar, tan distante que no se escuchaba, había una tormenta eléctrica con rayos azules y anaranjados que caían como arañazos sobre la oscuridad, y la perra había regresado. Estaba en su cama, y Damaris se alegró al verla, pero no se lo demostró. —¡Chite, perra mala! —le dijo cuando ella se estaba levantando para saludar. La perra agachó la cabeza y la cola. —Te voy a dejar sin comida esta noche —la amenazó—, pero enseguida se arrepintió y le sirvió las sobras que le había guardado. A la mañana siguiente, la perra estuvo muy dócil y no se separó de Damaris ni un minuto. Ella la perdonó y decidió que Rogelio estaba equivocado y que la perra sí tenía esperanza. Se armó con una de las sogas de Rogelio para armar las lanchas, la lanzó por el cuello con el mismo nudo que usaba para asegurar el potrillo, la ató a una de las columnas del kiosco, se sentó a su lado y esperó con paciencia que intentara irse. Cuando lo hizo y se puso a jalar, Damaris empezó a decirle suavemente para que se tranquilizara todo lo que esperaba de ella, que no se fuera nunca más, que volviera a ser una perra obediente, que recordara el hambre y los horrores de los 33 días que estuvo perdida en el monte, que no fuera bruta y que aprendiera esa experiencia. Rogelio llegó del monte en ese momento con unos palos que necesitaban para reparar la cabaña y miró la escena con alarma. —Ay, ¿vos es que querés matar a ese animal? —le dijo. —¿Por qué decís eso? Ese nudo es corredizo, se va a ahorcar. Damaris se apresuró hacia el cuello de la perra con la intención de liberarla, pero ella se había estado moviendo con desespero. El nudo se había apretado y no cedió. Rogelio apartó a Damaris, dominó y acostó a la perra y sacó su machete. Damaris se horrorizó, pero antes de que pudiera reaccionar, Rogelio cortó la soga y la perra quedó libre. Luego de que la perra se calmó y tomó agua, Rogelio le enseñó a Damaris cómo atarla. Estaba bien que usara el nudo corredizo para evitar que se soltara,
pero jamás debía enlazarla por el cuello. En vez de eso, la soga debía atravesar el pecho de la perra desde un hombro hasta por debajo de la pata delantera, del lado contrario, tal como la gente se cruzaba una cartera. Damaris mantuvo la perra amarrada durante una semana. La soga era larga y ella podía buscar la sombra a medida de que el sol se movía y llegar al pasto que rodeaba el kiosco para hacer sus necesidades. Damaris llenaba el cuenco de agua cada vez que lo vaciaba y le daba la comida junto a la columna a la que escapaba amarrada. Por la noche dejaba prendida una luz como había hecho siempre para evitar que la mordieran los chimbilacos. Al cabo de la semana, antes de soltarla, la miró a los ojos y le dijo: «Yo veré». La perra salió a correr como un potro sin domar y Damaris creyó que se escaparía. No fue así. Cuando se cansó, volvió al kiosco con una lengua afuera, tomó agua y se echó a su lado. A Damaris le pareció que esa era una buena señal, pero de todas maneras la siguió vigilando. No la perdía de vista. Si se alejaba, la llamaba hasta obligarla a volver a su lado, y la amarraba por las noches cuando salía al pueblo o se ocupaba, y no podía estar pendiente de ella. Pero no fue sino que volviera a crecer en ella y relajara un poco la vigilancia para que la perra se escapara otra vez. Esta vez estuvo un día y una noche afuera, y de ahí en adelante nada funcionó. Ni amarrarla un mes entero, dejarla suelta todo el tiempo, vivir para vigilarla, despreocuparse por ella, quitarle la comida de castigo, darle más comida que de costumbre, tratarla duro o llenarla de cariño. A la menor oportunidad la perra se iba y pasaba horas o días afuera. Rogelio no hizo ningún comentario, pero a Damaris la descomponía que pudiera estar pensando. Yo sé lo que le dije, y empezó a sentir rencor hacia la perra. En una de sus ausencias quitó la cama del kiosco y la tiró por el acantilado hacia un basurero de tarros de aceite de motor y barriles de gasolina rotos que había en la caleta. Dejó de acariciarla, de apartarle las mejores sobras, de hacerle caso cuando le movía la cola, de despedirse de ella por las noches y hasta de prenderle la luz del kiosco. Cuando la mordió un chimbilaco, Damaris solo se dio cuenta porque Rogelio le hizo notar el reguero de sangre y le preguntó si no pensaba curarla. El corte era en la nariz y no paraba de sangrar. Como Damaris se encogió de hombros y siguió en lo que estaba, colando el café de la mañana, Rogelio se fue a buscar el gusantex a la cabaña y se lo aplicó él mismo. El corte salió bien y ahora era Rogelio quien se aseguraba de dejar prendida la luz del kiosco por las noches. No es que se hiciera cargo de ella, pero una persona ajena a la situación habría pensado que la perra era de él y que era ella a la que no le gustaban los animales. A Damaris comenzó a fastidiarle su presencia, que apestara, se rascara, se sacudiera, le colgara una tira de baba del hocico y en los días de lluvia embarrara con sus huellas el piso del kiosco y los andenes de la piscina y el jardín. Deseaba que se fuera pronto, que no volviera, que la mordiera una X y se muriera. En vez de eso, la perra dejó de escaparse y se calmó. Pasaba los días donde estuviera Damaris, echada en el kiosco mientras ella cocinaba o doblaba la ropa limpia, debajo de la casa grande mientras le hacía el aseo, o en la cabaña cuando veía las telenovelas en la tarde. Un día Damaris se descubrió acariciándola como en los viejos tiempos. «Tan bella mi perra», dijo para que Rogelio la oyera. Ya se ajuició. Era el final de la tarde y ella y la perra estaban sentadas en el último escalón de cara a la caleta, por donde la marea subía rápida, oscura y silenciosa como una anaconda colosal. Él estaba en una silla plástica que había sacado de la cabaña, limpiándose las uñas con un cuchillo de cocina. «Eso es solo porque está preñada», dijo. Para Damaris fue como un golpe en el estómago. Sintió que se quedaba sin aire. No pudo ni siquiera negarse a aceptarlo porque era evidente. La perra tenía las tetas infladas y la barriga redonda y dura. Era increíble que él se lo hubiera tenido que decir. A Damaris la cubrió la tristeza y todo. Levantarse de la cama, preparar la comida, masticar los alimentos, le costaba un trabajo enorme. Sentía que la vida era como la caleta y que a ella le había tocado atravesarla caminando, con los pies enterrados en el barro y el agua hasta la cintura. Sola, completamente sola, en un cuerpo que no le daba hijos y solo servía para romper cosas. Casi no salía de la cabaña, se la pasaba encerrada viendo la televisión donde una colchoneta que ponía en el suelo, afuera en el mar, crecía y se achicaba,
La lluvia se derramaba sobre el mundo y la selva, amenazante, la rodeaba sin acompañarla, igual que su marido, que dormía en otro cuarto y no le preguntaba qué le pasaba, su prima, que venía nada más que para criticarla, su mamá, que se había ido para Buenaventura y luego se había muerto, o la perra, a la que había criado solo para que la abandonara. Damaris no le soportaba verla, era una tortura encontrarla cada vez más barrigona. Cuando abría la puerta de la cabaña, la perra se empeñaba en estar siempre ahí, y seguirla de la cabaña al kiosco, del kiosco al lavadero, y del lavadero a la cabaña. Damaris trataba de espantarla. —¡Ándate! —le decía—, ¡déjame! Y una vez hasta ensayó levantar la mano como si fuera a pegarle, pero la perra ni siquiera se asustó y se mantenía detrás de ella, lenta y pesada por los hijos que llevaba dentro. Era una noche de lluvia intensa, pero hacía calor en la cabaña. La luz se había ido y estaban a oscuras y sin televisión, con la sala llena de zancudos. A Rogelio se le había olvidado reunir estopa de coco y no tenían cómo espantarlos. Damaris, atormentada por los bichos, se envolvió en una sábana de la cabeza a los pies, se sentó en una de las sillas plásticas junto a la ventana, sin abrirla para que no se entrara el agua, y se quedó escuchando la lluvia, un rum rum continuo que parecía gente rezando en un velorio. Rogelio se puso su capa de lluvia y sus botas y salió de la cabaña diciendo que él prefería irse para el kiosco, donde no había paredes y por lo menos se refrescaría del sereno de la lluvia. No había pasado mucho tiempo cuando la puerta se abrió de golpe. Era Rogelio sin la capa de lluvia y empapado. —¡Están naciendo los perritos! —anunció. Damaris no se movió de la ventana. —¿Y vos crees que a mí me importa? —le dijo. Rogelio negó de la cabeza. —Sí que te has vuelto amargada. Esa perra no es tuya, pues. No es la que querías mucho. Ella no respondió y Rogelio volvió a irse. Damaris vio a los cachorros al día siguiente cuando le dio hambre y tuvo que ir al kiosco a preparar el almuerzo. Rogelio les había improvisado una cama con su capa de lluvia y la perra estaba dándoles de mamar. Eran 4, todos de diferentes pintas y tan pequeños, ciegos e indefensos como la perra el día que la encontró en el estadero de doña Elodía. Olían a leche y Damaris no pudo resistirse. Los agarró uno por uno, se los acercó a la nariz para aspirar el aroma y los estrechó contra su pecho. La perra resultó ser una pésima madre. La segunda noche se comió a uno de los cachorros y los días que siguieron dejaba abandonados a los 3 que le quedaron para asolarse en el andén de la piscina o echarse en el lavadero donde siempre estaba fresco, o debajo de alguna de las casas con los otros perros, en donde cualquiera, con tal de no estar cerca de ellos, estaría. A Damaris le tocaba agarrarla a la fuerza y llevarla de vuelta al kiosco y obligarla a que se quedara acostada para que ellos pudieran mamar. Tenían 2 semanas cuando Damaris tuvo que comprarles leche en polvo porque la perra no los alimentaba lo suficiente y vivían chillando de hambre. No habían cumplido un mes cuando la perra volvió a escaparse y como no regresaba les tocó aprender a comer sobras. A su vuelta, varios días después, se le había secado la leche y se desentendió por completo de ellos. Los cachorros hacían sus necesidades en el kiosco, en los andenes, las escaleras, en todos lados, menos en el pasto, y ahora a Damaris, encima de sus demás oficios, les tocaba andar detrás de ellos, limpiando sus cochinadas. Un día en que se fue a asar la casa de la señora Rosa y estuvo toda la noche, no tuvo tiempo de ocuparse de ellos. Cuando Rogelio llegó de pescar, pisó una plasta y aunque estaba en chanclas y lo único que se untó fue la suela, se enfureció y dijo gritando que la próxima vez no respondería de sus actos. Rogelio no volvió a pisar ninguna plasta, pero a los pocos días uno de los cachorros le saltó encima para morderle los pies con sus dientes de aguja y él le pegó una patada y lo lanzó contra el muro del kiosco. —¡Bruto! —le gritó Damaris, y fue a entender que aquel cachorro era la hembra, la más juguetona, una bolita de pelo negro con un parche blanco en el ojo. Rogelio siguió su camino sin pedir disculpas ni volverse a mirar de lo que le había pasado. Aunque se había golpeado duro y había quedado aturdida, la cachorra reaccionó pronto y a los pocos minutos estaba jugando otra vez. Al día siguiente, Damaris se puso en la tarea
de buscarles casa. Al más grande, un macho de pelo rojo y orejas largas, lo recibieron en unas cabañas para turistas que había en la subida hacia el otro pueblo. Al otro macho, que era de color gris y pelo corto como la mamá, lo adoptó una hermana de la mujer de don Jaime, y nadie quería a la hembra. No habían veterinarios en la zona ni forma de esterilizar a los animales, y a la gente no le gustaba andar cuidando a las hembras en celo, ni mucho menos encargarse de las crías. Muchas veces Damaris había visto desde el acantilado cómo tiraban a la caleta una camada entera de perros o gatos para que se la llevara la marea. Doña Elodía estaba colaborando con la búsqueda y le recordó que ahí estaba Jimena, que perdió a su perro y desde el principio había querido una hembra. Ninguna de las dos ni nadie que conocieran tenía su número de celular, así que Damaris fue hasta su puesto de artesanías en el otro pueblo para preguntarle si estaba interesada. Jimena dijo que sí, muy entusiasmada, y quedaron en que pasaría a recoger a la cachorra el día siguiente. Como no conocía el camino hacia el acantilado, Damaris le dio las indicaciones e intercambiaron sus números de celular. Damaris la estuvo esperando todo el día, pero Jimena nunca llegó. Damaris, como no tenía saldo en su celular, tuvo que esperar hasta la mañana siguiente, cuando bajó la marea, y fue al pueblo hacia la compra para hacerle marcar desde el teléfono de venta de llamadas de don Jaime. Jimena no contestó y tampoco fue a buscar a la cachorra esa tarde ni los días que siguieron. Pasó otra semana y la cachorra estaba en una edad horrible, pedía más comida que los perros grandes, se la pasaba mordiéndose los pies a Damaris, seguía cagando donde menos debía y dañaba todo lo que se le cruzaba por delante, la pata de una silla, los únicos zapatos de vestir de Damaris, los trapos de la cocina y una boya de pesca de Rogelio que Damaris tiró por el acantilado sin que él se diera cuenta para que no la castigara. Cuando Rogelio preguntó si había visto la boya, ella le dijo que no y él la miró con sospecha, pero no dijo nada ni hizo nada. Damaris ya estaba diciéndose que entendía a la gente que botaba a los cachorros en la marea y trataba de convencerse de que eso era lo que se debía hacer. Cuando en el pueblo la abordó un maletero que trabajaba en el muelle. Había oído que ella estaba regalando unos perros y quería saber si todavía le quedaban. Damaris le dijo que solo una hembra. —¿Cuándo me la puedes entregar? —preguntó él, resuelto. Damaris pensó en llamar a Jimena para confirmar que ya no la quería, pero aunque estaba en la zona del muelle, donde habían varios vendedores de llamadas, decidió no hacerlo. ¿Qué tal que no contestara y el maletero se arrepintiera de llevarse un animal que ella le había prometido a otra persona? O peor aún, que si contestara y asegurara que iría por ella como había hecho antes y nunca lo hiciera. —Si quieres vamos ahora mismo por ella —dijo Damaris. La marea estaba baja, así que cruzaron la caleta caminando con el agua hasta los tobillos. Él nunca había estado en el acantilado. Se quedó con la boca abierta admirando la piscina, los jardines y la vista hacia el mar, las islas y la caleta. Desde la casa grande no dijo ni una palabra. Hace como 20 años que los dueños no mandan para la pintura ni para nada, explicó Damaris. De milagro está de pie, dijo él. Ella le entregó la cachorra y él se fue sonriente, acariciándola. Damaris se lo quedó viendo desde arriba. Era feísimo, con marcas de acné en la cara y tan flaco que parecía un enfermo, un sobreviviente de todas las malarias. Su mujer era más gorda que Damaris y por lo menos 20 años mayor que él, pero siempre andaban por el pueblo agarrados de la mano. Damaris pensó que seguro querrían mucho a la cachorra, pues ellos tampoco tenían hijos, y se preguntó si sería eso lo que los mantendría unidos. Jimena se demoró en aparecer otra semana más, es decir, 15 días desde que había dicho que iría por la cachorra. Damaris estaba limpiando el baño de la cabaña cuando oyó los ladridos de los perros y salió a ver qué pasaba. Los perros estaban al final de las escaleras, Danger erizado y gruñendo, Mosco y Olivo a los lados, apoyándolos con sus ladridos. Jimena se había quedado paralizada unos metros abajo, en el último descansillo. Damaris calmó a los perros que se dispersaron y Jimena terminó de subir. La marea estaba baja, había cruzado caminando y tenía las piernas mojadas y las chanclas y los pies cubiertos de barro. Además, estaba agitada y sudada.
Se veía que la caminata desde el otro pueblo, el cruce de la caleta, la subida de las escaleras y el susto por los perros la habían agotado. Damaris le ofreció agua, pero ella le mostró la mochila que llevaba cruzada. «Aquí tengo», dijo, y enseguida añadió con impaciencia: «Vengo por mi cachorra». Damaris tenía las manos untadas de blanqueador y se la secó con su camiseta. Apenada le explicó que como ella no había venido a recogerla ni respondido a su llamada, se la había dado a otra persona. «Le dio mi cachorra a otra persona». Damaris asintió y Jimena se llenó de rabia. Le dijo que era el colmo que hubiera regalado un animal que no era suyo, que había dejado de ser suyo en el momento en el que se lo había ofrecido a ella y que ella lo había aceptado, que Damaris sabía muy bien todo lo que ella deseaba a esa cachorra, lo ilusionada que estaba con hacerse cargo de ella, que le tenía lista una camita, había organizado una manera para traerle el alimento desde Buenaventura y que por lo menos debía haberle tenido la cortesía de avisarle que no viniera para así haberle evitado el hijueputa caminata hasta ese lugar de mierda que quedaba más allá del último círculo del infierno. Serena. Damaris respondió que no había necesidad de ponerse con groserías y de nuevo intentó enunciar sus razones, pero Jimena no quiso oír nada ni asumir la parte de responsabilidad que le tocaba y le interrumpió diciendo: «Bueno, pues será llevarme otro». Damaris se quedó callada y con los ojos en el piso. «¿Qué pasa?», dijo Jimena comprendiendo. «Es que ya no le quedan más». Damaris negó con la cabeza. Eran solo 3 y cuando se la ofrecí ya no tenía sino a la hembra. Jimena la miró como intentando que sobre ella cayeran todas las maldiciones, y a Damaris le pareció que esa mirada se prolongaba demasiado tiempo. Debió llamarse antes de darle mi cachorra a otra persona, dijo Jimena al fin. Lo pensé, pero como la otra vez no me había contestado. ¿Qué? Asumió que tampoco le iba a contestar ahora. Damaris bajó la voz. O que ya no estaba interesada en la cachorra. Hizo muy mal, debió llamarme, usted lo sabe. Damaris no quiso decir nada más, no tenía caso. Jimena se dio la vuelta para irse y se encontró de frente con la perra que venía subiendo las escaleras. Últimamente se escapaba, no solo al monte sino también al pueblo, y a pesar de que odiaba el agua, había aprendido a cruzar la caleta nadando, aun cuando la marea estaba en su punto más alto. Tenía las patas embarradas y chorreaba agua. Jimena, que ya no parecía brava, miró a Damaris. «¿Y esa es la mamá de los cachorros?», preguntó. «Sí», dijo Damaris. «Tan bonita, así me imaginaba la mía. Qué tristeza irme con las manos vacías». Jimena siguió su camino y la perra se puso a menearle la cola a Damaris y ella la odió. Llevaba una semana por fuera y ahora regresaba para dejar inmundo todo lo que tocaba.